Bienvenido a Construyete Podcast, un espacio para reconstruir tu vida desde la conciencia, el amor propio y el crecimiento personal. Mi nombre es Verónica Constante y hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar completamente la forma en la que ves tu vida. Sí, podemos resignificar nuestra historia. Muchas veces no es lo que vivimos lo que nos limita, sino el significado que le damos a lo que vivimos. Sí. Si tienes alguna de estas señales, puedes identificarte con alguna de ellas, es que estás atrapado en momentos de tu pasado. Por ejemplo, si repites pensamientos constantemente o no puedes dejar de pensar en algo que ya pasó, puede ser una señal. O si te cuesta soltar emociones, sientes enojo, tristeza o culpa que siguen presentes por temas que sucedieron antes. Si tomas decisiones desde el miedo, evitas avanzar por miedo a que se repita lo mismo, puede ser otra señal. Si te defines por lo que viviste y sientes que tu historia te limita, o te cuesta avanzar sabiendo que quieres cambiar, pero algo te detiene. Si te identificaste con alguna de estas señales, déjame decirte que no estás solo. Pero también te puedo comentar algo muy importante. Puedes aprender a ver tu historia de una manera diferente. ¿Qué significa resignificar nuestra vida? No es lo que te pasó, ya que lo que te pasó es lo que significa para ti y todos tenemos una historia, pero esa historia puede convertirse en una herida o en una enseñanza. Aquí podemos ver que cuando tú decides mirar tu historia desde la conciencia, empiezas a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Algo muy difícil que me pasó a mí en el transcurso de todos estos años es que yo me divorcié y tengo ya aproximadamente 13 años divorciada y me separé cuando mi hijo tenía 5 años más o menos. Obviamente que he cometido muchísimos errores con respecto a su crianza. Cuando yo empecé a cambiar mi forma de pensar, cuando empecé con mis entrenamientos de coaching, cuando empecé a trabajar con este tipo de herramientas emocionales, había algo que me frenaba muchísimo y era la culpa de saber que le había lastimado muchísimo a mi hijo. Sí, cómo lo lastimé, porque como yo solía trabajar, obviamente, en tema de divorcio, ya me tocaba trabajar, le dejaba mucho tiempo a cargo, obviamente, de mis papás. Muchas veces también solía salir con mis compañeros de trabajo y después era la culpa de que no estaba siendo lo suficientemente presente en la vida de mi hijo. Lastimosamente, lo puedo decir en ese momento, pues era la culpa más grande que yo cargaba, el hecho de haberle lastimado a mi hijo durante algún tiempo. Cuando yo empiezo a trabajar en mí y en mi desarrollo, logro comprender que yo venía teniendo este tipo de comportamientos por la situación que me tocó vivir y obviamente por todos los vacíos emocionales que yo empecé a reconocer en ese momento cuando empecé a entrenarme, cuando empecé a trabajar en todo esto. Ahí es donde en un entrenamiento yo expongo obviamente abiertamente esta situación que como mamá nunca sabemos si estamos haciendo bien o no el trabajo. Y que esas heridas que nosotros causamos en nuestros hijos pueden ser muy, muy graves. Cuando empiezo a hacer una nueva historia sobre este tema que conversamos, yo empiezo a tener unas actitudes totalmente diferentes con mi pequeño en ese entonces, porque yo empecé con esto más o menos cuando mi hijo tenía 9 o 10 añitos. Entonces empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar con él, empecé a ser una mamá más presente, tenía que de ley seguir trabajando obviamente, pero ya el tiempo que yo compartía era distinto. Cuando yo hice un ejercicio donde yo pude darme cuenta que en el momento por el que yo estaba pasando, no me podía culpar porque no es que yo tuve un hijo para lastimarlo, o sea, no fue un tema de intencionalidad el que yo haya dicho, sí, mira, yo tengo un hijo y pues lo voy a lastimar. No,
era más bien todas esas cargas emocionales de mi pasado, de mi historia, de mi divorcio, en el que yo obviamente lo lastimé a él, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar en esto de resignificar mi historia, no justificarla, no estoy justificando que por todo eso yo actúe de esa forma, sino más bien a reconocer, a autoconocerme y a comprender desde dónde estaba yo funcionando psicológicamente y emocionalmente para con el comportamiento o mi interacción con mi hijo. Obviamente era algo que podía incluso cambiarse, ¿sí? Porque estaba yo a tiempo, me pude dar cuenta a tiempo de que le estaba causando un daño, ¿ya? Entonces me hacen un ejercicio en el que obviamente se hace un proceso de catarsis, pero yo logro identificar esas emociones que yo tenía que me llevaban a tomar decisiones como de quedarme, tal vez compartiendo con mis compañeros de trabajo y obviamente dejando a la mamá por quedarme con la mujer que yo era también, ¿no? Porque después de un proceso de divorcio siempre es complicado, ¿no? ¿En qué te convertiste? ¿Sigues siendo mamá? ¿Sigues siendo mujer? Y bueno, se hace un completo desastre en todo caso. Entonces, obviamente, pues empiezo a trabajar en todo esto y a través de la resignificación logro comprenderme, como les había dicho, y también autoconocerme. Entiendo de dónde vienen mis heridas, de dónde vienen las reacciones que yo tengo y pues las empiezo a trabajar. Las empiezo a trabajar con programación neurolingüística. Primero que nada, logro perdonarme a mí misma por lo que hice, porque la culpa era muy grande, la culpa era como que cargaba una maleta enorme yo y que obviamente no la dejaba, no la soltaba. Entonces era como que mi forma de autoinfligirme dolor, también saber que bueno, lo voy a seguir lastimando para yo seguirme sintiendo mal y lo voy a seguir lastimando para yo seguirme sintiendo mal porque no me merecía o pensaba en ese momento, esa Verónica no pensaba que se merecía algo bueno. Cuando logro perdonarme también a mí, obviamente le pido perdón a mi pequeño, le digo que vamos a construir una nueva historia, las cosas empiezan a cambiar completamente. De aquí, bueno, actualmente mi hijo tiene 18 años, hemos trabajado y nuestra relación es muy bonita, es una relación muy hermosa, en donde él también entendió y comprendió desde dónde yo estaba funcionando en el momento que le lastimé. Incluso hemos podido trabajar esos dolores con el papá de él. Bueno, no me refiero a que los he trabajado directamente con él, sino más bien a través de mi hijo, pues él no le guarda ningún tipo de rencor a su papá, precisamente porque, bueno, ya la situación después del divorcio, la separación, ustedes entenderán, el papá ausente y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, bueno, ha sido un trabajo constante, un trabajo del día a día y pues a través de esto nosotros hemos podido crecer juntos en el tema de comunicación, en el tema de comprensión, en el tema de poder ir construyendo algo que nosotros queremos. Yo, en mi caso, pues cumplir mis objetivos, mis metas, al igual que él. Él ha sido un muchacho extraordinario, ha sido destacado en diferentes áreas en su tiempo de educación, en su colegio. Entonces, y no ha sido nada impuesto, ni nada que él haya hecho por tal vez presionado primeramente, sino algo que él empezó a explotar y a desarrollar en él diferentes tipos de habilidades en la música, en el deporte, de liderazgo. Entonces, en sus calificaciones también. Entonces, me parece súper importante que cuando nosotros empezamos a conocernos, a autoconocernos y empezamos a trabajar, podemos darle un nuevo significado. Yo me quité ese gran peso de encima cuando entendí que no estaba funcionando desde la ira, el rencor hacia mi hijo, obviamente que no, sino más bien desde la culpa y desde todos esos vacíos que yo venía cargando. Cuando logré perdonarme, me pude contar una nueva historia de todo lo que pasó. Obviamente el daño se produjo, pero lo hemos podido ir canalizando de una forma saludable para él y para mí, ¿sí? Entonces, decidir
Resignificar no es negar lo que pasó, no es negar que yo ocasioné algún daño, sino más bien es definir y decidir que eso no va a definir nuestra vida, que eso fue lo que pasó, más no lo que él va a tener presente en su vida de aquí en adelante. Y eso es algo que lo tenemos que trabajar y lo hemos trabajado durante muchísimo tiempo. Si hoy tú sigues cargando algo del pasado, quiero decirte algo, puedes elegir verlo diferente. Si tu historia no está escrita en una piedra, tú puedes reconstruirla. Me encanta el nombre de mi marca, que es Constrúyete, porque todos los días nosotros podemos hacerlo desde una nueva conciencia. Y en este proceso, cuando decidimos resignificar nuestra historia, pues empezamos a ver las cosas también de una forma diferente, con mucho más amor y sobre todo con perdón. Te recomiendo usar algo así. Repetirte a ti mismo frente a un espejo que no eres lo que viviste. Eres lo que decides hacer con eso. Yo en el transcurso de este tiempo pues he podido también potencializar mucho mis habilidades. Escribí un libro sobre específicamente el divorcio. Uno muchas veces quiere estar como tapado, como no me vean, o me avergüenza contar esa situación, pero no, eso en realidad ha sido para mí una fortaleza porque he buscado autoconocerme, he buscado trabajar en mí incesantemente con el fin de poder hacer algo más y poder ayudar a las demás personas a pasar por estos procesos, entendiendo, no justificando, sino más bien entendiendo desde dónde estamos reaccionando o desde dónde funcionamos nosotros como seres humanos. Y la mayoría de los seres humanos funcionamos desde las heridas, desde lo que nos duele. Te comento que pues para mí contarte esta historia ha sido también liberador. Poder compartir, porque no todo el mundo te dice, mira, soy consciente de que le hice daño a mi hijo y estoy orgullosa de eso. No, de hecho estoy muy orgullosa de que a pesar de haberle hecho daño a mi hijo, pudimos construir una nueva historia. He podido ir sanando sus heridas, he podido ir compartiendo mucho más con él y aprovechando cada minuto, cada segundo del tiempo que podemos compartir juntos. He sido una mamá presente, soy una mamá emprendedora, soy independiente, trabajo desde casa. Y pues el afán con todo mi corazón es de poder llevar estas herramientas a muchas más personas para que si están pasando por un momento de estos, pues puedan entenderse, mejor dicho, y pues avanzar a algo más bonito, avanzar a esa plenitud que todos nos merecemos. Este ha sido nuestro segundo capítulo, muy agradecida y nos vemos el próximo miércoles.